Bueno, y de nuevo he invitado al doctor David Pérez Esparza, él es académico, consultor, exfuncionario del gobierno federal, para que nos explique cuáles son los alcances de esto que apenas vimos en estos días. ¿Cómo estás, David? Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Oye, pues no habíamos visto esto, ¿no? No habíamos visto esto. Esto ya cambia. Sí, Adela, cambia la historia, la narrativa y todo. Cambia también las reglas del juego y la relación bilateral, ¿no? Es un acercamiento, es un ataque que ocurre a 800 kilómetros de Acapulco, en las costas del Pacífico mexicano. Si bien es cierto, no hay materia legal, porque son aguas internacionales. Son aguas internacionales y básicamente es lo mismo que lo hubiera hecho ahí o en Malasia o en Japón o en el mar Pacífico. Digamos, no es territorio nacional. Y creo que eso es importante, primero. No ocurrió en territorio nacional, no ocurrió en aguas mexicanas. No hay ilegalidad. No hay ilegalidad. Materia legal no existe. Estuvo, en principio, sin ser abogado, por lo que consulté y por lo que he estudiado, apegado a derecho, con muchas muchas notitas, ¿no? En materia de soberanía nacional, al menos. Tú puedes cuestionar el derecho humanitario y otros principios, pero en materia de, digamos, de derecho público y derecho internacional no hay materia. Lo que sí hay materia es materia de política y de política pública. Ahí todo cambia, Adela. Cambia porque se está acercando cada vez más esa amenaza que se veía lejana, que se veía imposible, de Trump llegando a costas mexicanas o a aguas mexicanas o a territorio mexicano. Cambia porque es una demostración explícita de que está dispuesto a cualquier cosa cuando tiene un objetivo estratégico. Que nos puede gustar o no, pero ya demuestra, digamos, en materia tangible, que el acercamiento es posible. Es posible. Yo todavía veo muy alejado otro escenario. Es que siempre se antoja, ¿no? Como muy lejano ese se antojaba escenario. También se antojaba también este. Sí, porque esto ocurría en Irak, ha ocurrido en Afganistán, ha ocurrido en varios países del Medio Oriente, o sea, tampoco es la primera vez que ocurre, pero nunca con temas de terrorismo vinculado con narcotráfico, que eso es muy interesante y muy distinto, porque Estados Unidos tiene una experiencia muy, muy grande en materia de guerras, es el país que más guerras ha tenido en los últimos siglos, es un país que tiene una historia muy importante en materia de combate al terrorismo, que lo podemos cuestionar, pero lo hizo en Irak, en Afganistán y en otros países, ¿no? En Liberia, en Libia, perdóname, tuvo varios, y en África y en Centroamérica, y ya ha tenido, pero no por... Incursiones, claro. ¿No? Pero no con México, no de esta manera, y no con esta presidenta. Creo que también esto tiene mucho que ver, ¿no? La reacción de la presidenta no va a ser sencilla, porque como tú lo decías ahorita, y lo estaba escuchando con mucha atención, parten de dos paradigmas bien distintos. Trump es el uso de la fuerza y la letalidad, y la presidenta Sheinbaum es la discusión de la soberanía y la legalidad. Son dos paradigmas bien distintos, se van a confrontar, se han confrontado. Pero eventualmente la confrontación puede ser... Es evidente. Es evidente y puede ser mayor. Es evidente, yo creo que no podemos negar que hay dos paradigmas, dos maneras de ver el mundo, dos maneras de ver la política, dos historias. O sea, yo no me imagino a dos presidentes tan distintos como el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum. Vienen, y digo, hago paréntesis. Formaciones distintas. Sí. Una estudió el cambio climático y el otro no cree en el cambio climático. Te digo un ejemplo, y ahí se desprende una serie de diferencias sustanciales, Adela. Ahora, este comunicado, ¿no? del embajador de Estados Unidos en México, donde explícitamente dice, y literalmente, estos narcoterroristas han matado más gente y más estadounidenses que Al Qaeda. Sí. Bueno, que ahí la inferencia por probar, todavía yo lo pondría por probar, es el tema del fentanilo, ¿no? Esa es la hipótesis, ¿no? De que hay una sobredosis, lo que es cierto, eso no lo podemos descartar. Cualquiera que haya ido a un barrio marginado en Estados Unidos, inclusive en Nueva York, inclusive en Washington, te encuentras cosas que hace 5 años eran inviables, ¿no? Pero Los Ángeles, pero Baltimore, San Francisco. O sea, eso es un hecho. Yo creo que hay que partir de eso, que es un hecho. Ahora, la cuestión es que Trump, en lugar de responsabilizarse internamente, culpa a China y culpa a México, ¿no? Que además los culpa en materia de fentanilo y, curiosamente, en materia de política comercial. Sí, claro. Y a México también de migración. Entonces, se vuelve totalmente una complejidad, una ensalada compleja, porque al meter todo en una sola canasta, metes el tema de armas, metes soberanía, metes migración, metes seguridad, metes detenciones, metes extradiciones o lo que haya sido que ocurrió.
es muy compleja la relación bilateral. Y lo que hace el embajador ahorita de Estados Unidos pues, es tratar de justificar, y el embajador mexicano en Washington, ya te quiero ver ahorita qué está haciendo, ¿no? Es un tema complejo. Y te digo, no es un tema jurídico, es un tema político. La presidenta y su equipo tienen un reto brutal, que es tratar de mitigar y entender qué está pensando Trump. Pero yo creo que ya ese ya no es un secreto. Trump está dispuesto a cualquier cosa. Sí, claro. Lo que hizo con las aerolíneas mexicanas es otro. Que justo te iba a decir, ayer pasó todo. Ayer pasó, vaya día, ¿eh? Vaya día, porque por un lado estos ataques, ¿no? Estas lanchas. Por otro lado, anuncia Trump que pospone la entrada de aranceles a México porque el gobierno de México, la presidenta, es formidable, ¿no? Y ha hecho muy buen trabajo. Y por otro lado, dice que mientras México siga jugando con este asunto del AIFA y las aerolíneas, cancelan vuelos. Así es, fue una ruleta de emociones ayer. O sea, imagínate estar en el gabinete y cada media hora darte cuenta que ahí está pasando algo, ¿no? Sí, sí. El impacto que tienen las empresas, en las finanzas públicas, en la deuda de Pemex. O sea, hay cosas que no estamos viendo que tienen un impacto brutal en el futuro del AIFA, en el futuro de los proyectos López Obradoristas, en el futuro de la 4T, de la propia presidenta. Además, Trump tiene su propia grilla y su propia política interna. No sabemos si se va a reelegir o no, si quiere, puede, le alcanza o no. Entonces, estamos en medio de dos guerras. No hay que olvidar que hubo una guerra, o hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Está el tema de Israel y Palestina e Irán. O sea, realmente el mundo está muy complejo ahorita. Y creo que México está entrando a esas grandes discusiones. Es normal porque somos el vecino de Estados Unidos, lo hemos sido siempre. O sea, las grandes ligas, pero sin ser de las grandes ligas. Por supuesto, bueno, somos la economía número 15, 12. Bueno, exacto. Pero tenemos un imperio, que yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, Adela. Es un imperio en caída. Y la historia demuestra que los imperios en caída son muy violentos. Porque es como un animal que está a punto de morir, es como un león que está a punto de morir. No que va a ocurrir mañana, puede ocurrir en 100 años. Sí, sí, sí. Pero hay que entender a Trump como el líder de una manada que está herida. Estados Unidos está herido de muerte porque China lo está rebasando por un lado, Rusia por otro. Europa no tanto ya, pero sí Rusia, China, y hay países como India que están retando el orden internacional. El propio Lula da Silva, el propio México está retando. La respuesta virulenta de Trump yo la entiendo como un león herido, un león muy poderoso, que sigue siendo el imperio y lo va a hacer 20, 50 o 100 años, Sí, claro. pero que se está dando cuenta que si no usa la fuerza, ya no le queda de otra. No pudo con la negociación del crimen organizado con México, no convenció que, porque recordemos que el sexenio pasado ellos querían encargarse de los puertos en México. Sí, claro. O sea, fíjate Sí, la discusión, sí, claro. la doctrina Monroe, bueno, it's best. Y ahorita ya que no puede, pues bombardeo. ¿Qué sigue? Los bancos. Lo de los bancos, claro. Hay varias demostraciones de... Las visas. ¿Qué más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Cualquier cosa puede seguir. Es una demostración de soft power, pero ya con un componente de hard power, porque lo que ayer yo creo que cruzamos la línea entre el soft power. Es muy diferente, con todas las diferencias que eso puede implicar, cerrar un banco, o tres. O quitar unas visas. O quitar unas visas, que sí es triste y lamentable, cuestionable, y es un debate. Pero otra cosa muy distinta es empezar a matar gente en áreas cercanas a la costa mexicana. Sí. Por la presunción, que además es una presunción. Sí, porque No sabemos. O sea, no sabemos. Lo que la presidenta Sheinbaum dice, bueno, ojalá los pudieran detener. Pero no Aquí sabemos. queremos detener a los criminales, no matarlos. No matarlos. Legalidad versus letalidad. Creo que eso lo resume muy bien, Adela. Es una letra, lo decías perfecto, pero te habla de dos paradigmas, dos maneras de ver el gobierno, dos políticas públicas y se van a confrontar, y se van a seguir confrontando. Yo creo que eso es lo que hay que estar preparados, Adela. Ahora, inmediatamente ayer la presidenta instruyó al secretario ¿no? de Relaciones Exteriores, en fin, de que fueran con el embajador a ver qué pasa. Pero pues eso es... Pues es lo que tienes que hacer. Es lo que tienes, sí. Pero eso no sé si es suficiente. Yo te diría que no es suficiente. La verdad es que además, ¿qué le va a decir el embajador? Sorry, pues se nos salió de las manos. No, pues fue planeado. Sí, claro. Fue planeado y se planeó dónde. Porque también creo que Trump está midiendo a México, ¿eh? A ver la respuesta. Lo hizo en aguas internacionales. Tampoco es que le quite el sueño. Pero lo hizo en aguas internacionales. Entonces, hasta cierto punto está bien asesorado. En esa materia creo que lo hizo bien. O sea, lo hizo
con cierta precisión. Es un problema real. Sí, porque ya no es Venezuela, ya no es Colombia, ya es México. No solo, porque también es Venezuela, ¿no? Sí, sí, claro. Por ejemplo, ahorita venía leyendo las estadísticas, venía revisando, 70% del tráfico de drogas en el mundo, hasta 80% en algunas regiones ocurre por mar. Entonces, sí es un argumento válido. Es muy probable que sí hayan sido traficantes de drogas. Es muy probable que eso se siga repitiendo hoy. Y es muy probable, y eso es lo más triste, que mañana va a haber un sustituto para esos lancheros. Sí, claro. Porque el mercado se mantiene. Sí, claro. Es una demostración de poder, de fuerza bruta, pero yo te puedo decir que ahorita hay otra lancha saliendo de algún lado con destino al norte. Porque el problema estructuralmente no se resuelve. Sí, no se resuelve. Y, pues, ¿se puede resolver? Es complicado, porque hablas de un mercado millonario, multimillonario, tienes el principal consumidor. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas, incluyendo de fentanilo. Ya producen fentanilo doméstico. Es el principal productor de marihuana en el mundo. Ya superó a México hace muchos años. Sí. Si tú vas a California es de lo más normal. O sea, ya nos dieron la vuelta, nos rebasaron. Es el principal productor de armas, importador y exportador. El principal lavador de dinero. Tienes un cóctel explosivo. ¿Qué necesitamos como mexicanos para lidiar con esto? Yo creo que mucha frialdad y mucha resiliencia, y tratar de separar los temas. Porque en este contexto... Es que los metes como un cóctel de frutas y ¿Y qué puede salir mal? Ese es un pozole, que quién sabe qué vas a ver mañana, ¿no? Porque además no olvidemos, estamos negociando el tratado más importante del mundo, el TIMEC. Y ya está, ya. ¿Cómo negocias un tratado cuando están bombardeando las costas cercanas a tus aguas nacionales? Fuera, pero cerca. Sí, sí, sí. Con ciudadanos potencialmente, que no sabemos todavía porque se dice que son mexicanos, una embarcación mexicana, no sabemos. No sabemos. Podrían ser de otro país, tampoco lo sabemos, ¿eh? Y quizá nunca lo vamos a saber. Ni lo sabremos, porque es lo que te iba a decir. Están destrozados. Y no es la última vez que va a ocurrir, Adela. Yo creo que estamos empezando a ver una nueva manera de ver la política estadounidense. Es una doctrina Monroe 2.0, si me apuras. Y está muy explícito, también no nos debería sorprender. El Make America Great Again es eso. Es América para los americanos. Si mi interés es de reducir la producción o consumo de fentanilo, voy a hacer whatever it takes. A costa de lo que sea. Y lo dijo ayer el presidente, whatever it takes. Y no me arrepiento y lo voy a seguir haciendo. Entonces yo creo que el lado mexicano, las empresas, la sociedad civil, los medios, tendríamos que estar esperando el peor escenario y prepararnos con mucha inteligencia y con mucha resiliencia. Tampoco es un tema de crisis nacional, hay que dimensionarlo, pero sí hay que tener mucho cuidado. ¿Pero cuál es el peor escenario? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Pues para mí un escenario es que se empalme el tema del Tratado de Libre Comercio, que nada tiene que ver con la lancha, ¿eh? Sí, pero que no, al meter todo en un pozole, pues tú no sabes qué va a salir. Entonces puede ser que mañana diga se cancela la negociación del tratado. Va a caer la bolsa mexicana. Y eventualmente va a caer la bolsa estadounidense. Sí, porque lo que toca ver una revisión. ¿Y cuál revisión? No, ya Esto estamos ya es una negociando todos. Estamos renegociando la manera en que vemos el mundo. Sí. Deja tú el tratado. O sea, ahora hay industrias, por ejemplo, yo que soy de Monterrey, de acereras, de aluminio, las propias aeronáuticas, las empresas de aeronáutica, el propio AIFA, o sea, se está metiendo, si quieres tú de rebote, pero pregúntale a los acereros, a los que venden aluminio, a los que exportan vehículos, autopartes, automotriz, insumos médicos. O sea, el INEGI sacó antier un resultado de que México va a crecer, en el mejor escenario, 0.5% del PIB. Es brutal. Brutal. 0.5% del PIB. Y yo ponía en mi red de X, en mi red de Twitter, decía, es que necesitamos entrar a una discusión en el que crezcamos con Trump, sin Trump o a pesar de Trump. Claro. Y creo que aquí es una agenda que no hemos tenido, Adela, lo digo con mucho respeto por la gente que está en el gobierno. Estamos esperando que todos lo vaya a resolver Estados Unidos. Y yo creo que México ya tiene la altura y tiene la necesidad y tiene la urgencia de cambiar la manera en la que ve el mundo. Estados Unidos, como decía, es un imperio en descenso. Y no lo digo yo, los historiadores te dicen que un imperio en descenso puede ser muy violento. Y violento no es que nos van a invadir mañana. Sí, sí, sí. Violento es que nos pueden extorsionar, que lo están haciendo. Que ya lo están haciendo, digo, si esto no es extorsión, yo no como sé quieras, cómo ¿no? llamarle. Visas, el tema de los bancos, el tema del AIFA. Se está metiendo con el AIFA, que sabe bien Estados Unidos que el AIFA es un símbolo, que nos podemos estar de acuerdo o no, es otra cosa. De la 4T. Por supuesto, claro. Está tratando de destrozar a los principios de la infraestructura de la 4T.
¿Qué tienen que hacer las empresas en México? Lo mismo que el gobierno. Yo creo que hay que salirse de esa discusión tóxica. Estados Unidos es el principal mercado, lo va a seguir siendo. Pero yo me imagino que Estados Unidos va a entrar, proporción guardada, como Reino Unido o como Alemania, que son grandes potencias, pero no son ya la potencia. Y México no está preparado para esa discusión, Adela. México sigue pensando que Estados Unidos le va a comprar toda la mercancía que manda. No es cierto. Y le va a resolver todos sus problemas de seguridad y corrupción, y no es cierto. Tenemos que poner en orden la casa. Y esa discusión es muy fea porque implica reconocer que estamos solos. Pero además, digo, yo he hablado con colegas tuyos y algunos expertos en la materia. Tenemos con qué poner en orden la casa. Lo que no se ha visto es voluntad de poner en orden la casa. Ahora, ¿qué es o sea, poner no en orden necesitamos ni los drones de Estados Unidos, ni estos ataques a las lanchas. No, ahora van a seguir ocurriendo. Ya, it's a given. Va a seguir ocurriendo. Yo ya anticipo 4 o 3 años de esos actos. Ya. Siguiente tema. No nos podemos distraer en esto. Yo creo que esa es la parte complicada cuando uno está en gobierno, que a veces caes en el día a día. Ya, eso va a seguir pasando. Hay que ser un equipo que se pregunte cómo le hacemos para que deje de pasar. Pero la discusión no es esa. La discusión es el modelo de país. ¿Qué país queremos? ¿Un país que exporta? Ok. ¿Que exporta a dónde? ¿A cambio de qué? ¿Con quiénes? Te cuento, somos la economía número 12, 13, 14, 10, depende cómo la midas. Vamos a tener un mundial. Sí. Con nuestros vecinos que nos estaban bombardeando las lanchas acá, ¿no? Sí. Tenemos un aeropuerto nuevo que tenemos que ver qué vamos a hacer, el AIFA. El corredor interoceánico. Tenemos un gasto público creciente. Sí. Una reforma educativa que no ha llegado orientada al nearshoring. Tenemos que entender qué vamos a hacer con China. Que aquí el que se está sobando las manos así... Es China, claro. China está diciendo, pues mira, ustedes eran amigos ayer, dense. Sí, Dense, porque realmente el gran imperio soy yo. El gran ausente, el gran elefante en el cuarto, fíjate, lo más interesante es que cuando tú ves al vocero del gobierno chino con una seguridad, una claridad de futuro, que dice, no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, pero China tiene su propio destino. Y lo tienen clarísimo. Lo tienen claro, o sea... Cuando tú hablas con alguien del gobierno chino, te dice, nosotros pensamos, y me lo decía hace poco alguien que conocí de la embajada china, no en México, en otro país, y me decía, China planea 100 años. Eso para nosotros, decía él, es el corto plazo. Tenemos 5.000, 6.000 años de historia. Esto es un accidente histórico. O sea, sí. Sí, sí. Pero lo importante es esto. Acaban de sacar el plan a 100 años, el plan a 20 años. Xi Jinping no se distrae, el gobierno chino está, y cualquiera que haya ido a China o que haya entendido cómo funciona, China está claro que su destino es ser el imperio. Y no entra en distracciones, o sea, sí pone al vocero a hablar y todo, pero su política comercial, educativa, financiera, tecnológica, eso nos falta a México, una perspectiva a 20 años, Adela, de qué queremos como país. Y creo que esta crisis es un gran momento para empezar esa discusión. Yo celebro que la presidenta Sheinbaum es quizá la mejor persona que hay en el país para entrar en una discusión. No es fácil, porque implica reconocer que te puedes quedar sin el tratado comercial más importante del mundo. Implica tienes que buscar otros hay que empezar un plan B, comerciales. Hablarle a tus amigos, aliados en Latinoamérica, en Europa, en Oceanía, en Asia. Tienes que saber qué vas a hacer con China. Esa pregunta nadie se la quiere hacer ahorita. Pero esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer con China? Hasta ahorita creo que hemos sido un poco ingratos con China. Con la inversión china, hemos maltratado la inversión china, hemos maltratado a los chinos, porque queremos... estar bien con Estados Unidos. Pero no estamos bien, Adela. Sí, pues ya lo vimos. Es el problema. O sea, te están bombardeando unas lanchas a unos kilómetros de lo que fue el puerto más importante durante 600 años, que es Acapulco, 500 años, que fue el puerto de entrada al Asia, a Filipinas, entraba desde Acapulco. Ahí se están bombardeando una lancha. Eso es un símbolo muy fuerte. Más allá de lo lamentable que sea la pérdida de la pérdida humana, que siempre es lamentable por la razón que sea. Sea quien sea. Claro. Sea quien sea, se le debió haber detenido, se le debió haber hecho un hecho justo. Tiene razón la presidenta. Ahí no hay nada que decir. Pero la versión de un presidente como Trump que coquetea con el botón rojo todos los días, lo va a seguir haciendo, Adela. Y está bien. Porque nos obliga. Nos obliga. No, hay que verlo como una posibilidad, yo creo, Adela, Creo que la discusión, o sea, es que es bueno que estamos platicando, pero yo creo que
no hay que confundir lo urgente con lo importante. Esto es una discusión urgente, hay que tenerla, hay que evitarla, hay que mitigarla, hay que saber responderlo. ¿Qué va a hacer la Marina también? Eso es una gran discusión. Te digo, el secretario de Marina ayer con el embajador, pues no es poca cosa. No, explíqueme qué está pasando, ¿no? ¿Y qué le va a decir el embajador? O sea, imagínate esa reunión. Sí. Yo estuve en reuniones así extrañas y bizarras. Esta seguramente fue una de ellas. O sea, ¿qué le va a decir el embajador? Oiga, pues es que... Porque además seguramente advirtieron. No esta lancha en particular, pero Estados Unidos sí te advierte cuando quiere y como quiere, y me consta. Te avisa ciertas cosas, te avisa todo. También hay un juego ahí de poder, de te aviso poquito para que te asustes y luego no, y luego te dejo de hablar. Y es una relación compleja, tóxica. Sí, sí. Pero, ¿qué va a hacer la Marina para cuidar aguas internacionales? Está cuidando el aeropuerto de la... Sí. La Marina está en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y mientras están atacando en aguas ¿Qué va a hacer la Marina? internacionales. ¿Qué va a hacer? Tiene un grupo aeroportuario. Ayer que aterricé, antier, ya ni me acuerdo, grupo aeroportuario Marina. ¿En qué momento la Marina está cuidando el aeropuerto? Más allá de que lo haya hecho bien o mal, que esa es una discusión que hay que tener, ¿en qué momento la Marina se volvió un empresario aeroportuario? Claro. Y esos son los tipos de discusiones fuertes que hay que tener, o sea... Ahora, si se vale que la Marina... Ok, pero entonces entendamos que eso es un trade-off, es una decisión de política pública. Tener a la Marina en el aeropuerto ocupada, no digo que esté bien o mal, es una discusión, no quiero hablar de juicios de valor, es una discusión de política pública y de estrategia. Se vale, sí, porque en Estados Unidos ocurre, en Dinamarca ocurre, o sea, no me asusta. Okay. Pero lo que me asusta es que no tengamos la discusión del trade-off. ¿Qué implica poner a la Marina aquí? Sacarla de las costas de Acapulco o de las costas de Cancún, donde también se mueve mucha droga. Vamos a suponer que está ahí la Marina y vienen estos ataques. ¿Qué puede? ¿Cómo responde la Marina? Pues tendría que detenerlo, tendría que mitigarlo. Mira, la simple presencia de la Marina, no siempre... Pero ya es disuasivo. Es disuasivo. ¿Qué va a pasar? Va a alejar las lanchas. Es lo que es la Marina. Es lo... No va a quitar el trasiego. Pero es que en el fondo la pregunta otra vez estratégica es ¿qué hacemos con las drogas? Es una gran discusión. La administración previa, Olga Sánchez Cordero encabezaba un gran proyecto de regulación de la marihuana. Sí, me acuerdo, pero no pasó nada. No pasó nada. Y no va a pasar nada porque no queremos abrir las cajas de Pandora. Ahora, ¿qué está pasando en la práctica? En el caso de marihuana, regreso. California ya nos dio la vuelta. Entonces ahora somos importadores de marihuana, Adela. Sí, ya ni más allá de la discusión aquí porque no es tan rentable. Entonces nos movimos a fentanilo, nos movimos a extorsión, que es un tema importante para el Gabinete de Seguridad. Ayer en la ley de extorsión, claro. Por unanimidad. Por unanimidad, que hay que entrar a esos debates. Y eso me gusta. Me gusta que la presidenta está agarrando temas duros y está reconociendo. Guachicol fiscal. Sí. Pero hay grandes discusiones. Por ejemplo, la política aeroportuaria. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la Marina? Con la corrupción en las Fuerzas Armadas, que hay, ya se demostró y ahí está. ¿Qué hacemos con las fiscalías, Adela? Nadie habla de la FGR. Yo no sé dónde está. Yo no sé dónde está la FGR. No sé dónde está el fiscal Gertz. Que alguien le avise que en aguas internacionales están acercando lo que debió haber sido una detención hecha, le corresponde a la FGR entrar con Semar. Es de la fiscalía. Es aguas federales, es materia federal. Nadie habla de la fiscalía. La fiscalía, ¿quién sabe dónde está? Y así hay muchas discusiones. El Poder Judicial es otro tema. Entonces, ¿qué creo que lo que pasó ayer, Adela, es una demostración, es un balde de agua fría? Y es gravísimo. Ahora, no es una demostración de gran fuerza tampoco. Pues no les costó nada. Nada. Y lo pueden hacer mañana y otra vez. Y te digo, lo van a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Ya ahorita minimizarlo y decir que no fue tan grave. Sí, fue una lancha, sí, fueron 14 vidas, pero todos los días cruzan lanchas en el Pacífico y en el Atlántico y en el Golfo. Y no 3, o sea. No, todos los días ocurre. ¿Qué está dispuesto a México a negociar? Creo que aquí es un tema importante reconocer que la relación bilateral con Estados Unidos no es de amigos, es de vecinos. Que a veces se llevan bien en ciertos temas, a veces y se vale, como cualquier vecino, de tener una diferencia de opinión. Ahora, ojalá que esa diferencia no se resuelva a madrazos. Pero las diferencias son normales entre los países. Sí. La política exterior ocurre y existe para que no haya guerra. Qué bueno que existe. Y qué bueno que el embajador se reunió con el secretario de Marina. Qué bueno.
Y los canales que tú dices ahorita medio de flojeras, ¿no? Esos discursos de vamos a cooperar. Pues yo los redactaba también, ¿verdad? Pues así hay que hacer. Pero ya desde afuera, pues uno tiene que entender que sí, eso es lo que tiene que ocurrir. Pero ahora es pensar cómo queremos. ¿Qué ocurriría si el tratado se posterga, Adela? ¿Cuántos años aguanta México creciendo al 0.5%? Sí. Y es un país enorme, increíble, con mágico. Con la deuda que tenemos y con los gastos. Ahora, ¿Estados Unidos aguanta sin tratado? Es otra gran pregunta, ¿eh? Porque a lo mejor nos están doblando, pero se están doblando ellos mismos. También, un balazo en el pie. Es un balazo. No parece, porque pareciera ser que el único débil aquí... ¿Y Canadá qué? Canadá es como la fiscalía, ¿no? Nadie habla de ella. ¿Qué rol tiene Canadá? ¿Qué rol tiene China en todo esto? La geopolítica. Rusia tiene un rol... México tiene que... Yo quiero ser muy optimista. Fue muy grave. No lo podemos minimizar. Fue un símbolo. Pues es inédito. Pues claro, es el primer manazo. Mensajito. Es el primer manazo en la mesa, ¿no? Ya te habían dado varios. La visa, ¿no? El tema de los bancos. El tema del AIFA me pareció muy grave porque México tiene el derecho de hacer con el AIFA lo que quiera. Pero ellos dicen, mientras sigan jugando sus jueguitos, pues yo juego mientras el mío, sigan ¿no? jugando, pues Estados Unidos también hace porque política se les aeronáutica. obligó a usar el AIFA. Como ocurre en cualquier país del mundo, Adela. Pues es el aeropuerto. Es política aeronáutica. Pues sí. O sea, es política aeronáutica. En Heathrow te obligan a aterrizar en Heathrow. ¿Por qué? Porque por mis calzones. No, o sea, en Roma Champino, ¿por qué existe Roma Champino? Porque el gobierno italiano quiere que ahí están. O sea, sí es cierto, hay un libre mercado, pero en materia aeronáutica el Estado tiene un rol de seguridad y estrategia. Yo ahí, por ejemplo, sí difiero mucho, y no es por defender al AIFA, es porque si México reconoce o acepta que Estados Unidos le va a dictar su política industrial, mañana va a cerrar el corredor interoceánico. O va a cerrar parques industriales en Monterrey. O sea, ¿qué sigue? ¿No? Y ahí la soberanía, ahí sí la tomo yo muy en serio. Sí, claro. Pero también ellos son soberanos claro. Y deciden dónde... Por supuesto. Y vamos a ver a quién nos mueve. Y esa es una discusión en la que no quieres entrar. O sea, porque, por ejemplo, cancela los vuelos del AIFA a Houston y a otras zonas. Sí, sí. De Aeroméxico, de Volaris y de Viva, ¿no? Seguramente había ciudadanos estadounidenses que iban a volar por esos vuelos. Hay un harakiri que no estamos viendo también de Estados Unidos. Estados Unidos, fíjate lo que está pasando. Con tal de extorsionarte, se está dando su propio harakiri. Que a lo mejor no es proporcional. Sí, bastante desproporcionado. Bastante, porque es una relación asimétrica. Sí, completamente. Y desproporcionada. Eso es un hecho, ¿no? Pero también hay un tema aquí, o sea, ¿qué tiene que hacer México con este tipo de decisiones y qué sigue? Tendría que haber un gabinete de prospectiva. No sé si existe, yo creo que no. Y mi única visión o sugerencia, si es que es muy humilde, es tienes que tener un gabinete, no solo de seguridad, porque aquí ya demostramos que se mete todo, ¿no? Un gabinete que esté pensando en gestión de riesgos. Muy serio. ¿Qué va a hacer con el Mundial? Si acabas de cancelar los vuelos del AIFA. ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Cómo hacer un Mundial con tu peor vecino ahorita, el vecino más tóxico, ¿no? O sea, y con Canadá, que quién sabe qué está jugando, ¿no? Vamos a tener un Mundial y vamos a tener millones de personas. Y suena muy sexy, muy atractivo, pero implica seguridad, sí, es lo que sanidad, te iba a decir. Seguridad en la frontera. ¿Quién va a cuidar las aduanas? ¿Cómo te vas a comunicar la información? Ayer estaba desquiciado el país, hombre. ¿Qué va a pasar? Desquiciado con los bloqueos, desquiciado. Sí, y ese es un problema doméstico. Es doméstico. Es un problema doméstico. Entonces, yo creo que el gabinete o el gobierno federal y los estados, porque también hay un tema de que los estados pareciera que no existen. A ver, mucho de esto es en los estados. Pues, o sea, los gobernadores por X o Y pareciera que ahorita no están. Si te fijas ahorita, ni siquiera estamos hablando. Los estados también tienen un rol y los municipios tienen un rol en ciertas cosas, si quieres más chiquitas, pero también tienen un rol y no están jugando ese rol. Todos se lo están dejando a la federación. Y a la federación, aunque tiene más lana, 70% del presupuesto es federal, o 60, 80, depende de cómo lo midas, pues también es cierto que no le alcanza. Y eso también es inclusive una discusión fuerte del federalismo. Sí, claro. Porque la presunción es que si tú eres la Constitución, se supone que el municipio es el más fuerte. Si lees el 115, es el más cercano al ciudadano. Pues es que, claro, es la primera puerta del ciudadano. Y sí lo es, pero no es el que menos lana tiene. Entonces, implica pensar en la reforma fiscal, implica pensar en el futuro de la UIF, el SAT, implica pensar en política aeronáutica, en la seguridad del mundial.
implica pensar en muchas cosas. Ayer, antier, que fue la Fórmula 1, me encanta. Habiendo dicho lo anterior, no estamos preparados, Adela. Y eso que le sale muy bien el evento. No estamos preparados. No, pues no puede ser. No estamos preparados. O sea, la logística, la seguridad. Y le echan muchas ganas, pero no estamos preparados. Los baños, Adela. Es un detalle muy menor, pero te dice mucho la visión de país que estamos proyectando. Baños de plástico en uno de los eventos más importantes que tiene México. Y fifis. Y si que ahí no podemos, Como Adela, dices. pues que si ahí no podemos, ¿tú dónde podemos? Los boletos no son baratos. No, estaban carísimos. Y si el modelo no te da, quiere decir que algo está fallando, que no te has planteado bien el modelo. Es uno de los boletos más caros de la Fórmula 1. Y hablo de un ejemplo que parecía que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, porque habla de las discusiones que tienes que tener como modelo de país. ¿Qué país quieres tener? ¿Cómo quieres aparecer respecto a tus vecinos? Eso en materia de hard power, y con eso empezabas tú, y de soft power. Y México tiene que preguntarse, con lo de ayer, ¿qué visión de país tiene? ¿Con qué socio está? Ahora, el socio se va a ir. Sí, eventualmente ¿Pero se quién va a ir, llegar? pero ¿quién llega? ¿Quién va a llegar? ¿Va a llegar alguien mejor, Marco alguien peor? Rubio, Vance. ¿Con quién vas a sentarte a negociar? Esa es una discusión que hay que tener, el futuro del país. Y eso yo creo que ahorita... Pues es que hay haciéndose un demasiados respiro. problemas. Sí, totalmente. Demasiados. Tiene muchos frentes abiertos la presidenta. No, y y también muchos problemas y que muchos heredó problemas también de López internos, Obrador. internacionales, inflacionarios. O sea, tiene muchos temas. México debe crecer, no al 0.5%. Se requiere una agenda para crecer, una agenda de fortalecimiento de las fiscalías y las policías. ¿Qué policías nos van a cuidar en el Mundial? Y hablo del Mundial no porque me importe muchísimo que sí, Bueno, ve pero lo que es una pasó demostración en Ciudad clara. Universitaria. Mataron a un aficionado, lo estrangularon, David. ¿Eso qué es? ¿Eso qué te está hablando? Sí necesitamos replantear. Yo creo que ahorita sí hay que entender el tema de lo que pasó ayer fue muy lamentable. La siguiente pregunta es, ¿cuál sigue? ¿Y cómo se prepara México? Porque si nos quedamos en esta discusión de lo que pasó ayer, no evolucionamos a la parte de largo plazo. ¿Qué tiene que hacer México para ser soberano en ciertas materias? ¿Con quién debe sentarse a negociar? ¿Con qué vecinos? ¿O con qué hay? Ahora, México, te digo, es la economía número 12. Es el país con mayor cantidad de ingenieros en la OCDE. Tenemos con qué. Es uno de los países más poblados, grandes y jóvenes. Todavía jóvenes del mundo. Pero eso no va a durar para siempre, Adela. Y viene China y tú no le abres las puertas porque quieres quedar bien con la... Es como el perro de las dos tortas. Sí, claro. Y esa visión yo creo que, Adela, ese es un momento correcto para planteárnosla. Pues ojalá. Vaya día ayer, Sí, no, pero el va a haber día más de así. ayer. Va a haber más así. Hay que hacer las Es que paces ese es con el eso. tono. Ese es el tono. Ese es el tono. Entonces, que no nos y lo asuste. está marcando él. Ya. It's a fact. Ya. Pero hay que prepararnos. Y el sector privado es otro que tiene que estar listo. Y yo no lo siento listo, Yo no lo veo listo. No veo esas discusiones en el sector privado. Son muy reactivas. En la academia tampoco, Bueno, en el sector privado yo no veo esa reacción, no veo un gabinete de crisis. No veo un gabinete que esté... me refiero al sector privado, a la Coparmex, a la Canaco, a la Caintra, al Consejo Mexicano de Negocios, lo que quieras. Tendría que haber una discusión. ¿Qué queremos? ¿Qué podemos? ¿Qué nos alcanza? O sea, por ejemplo... ¿Y cuánto están hablando ellos con sus pares en Estados Unidos también? Por ejemplo, la industria automotriz. O sea, si yo soy empresario, conozco varios que dedicaban a producir asientos de camionetas para exportación, o producían bujías o motores. Ya cerraron las plantas. ¿Qué van a hacer? Y muchos decían, y conocí a algunos hace poco que me decían, no, pues ahora voy a producir vehículos chinos. ¿Y quién te hace pensar que los chinos quieren producir en México? Claro. También eso es cierto, ¿Se puede o no se puede? Claro. O te cambias de industria, o tienes que aprender a ser muy resiliente, ¿no? Juárez, por ejemplo, que es una ciudad que me encanta, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está discutiendo? O sea, ¿a qué se reúnen los empresarios? ¿Qué están platicando? ¿Cuál es la visión de Juárez? Sí. Es una ciudad hiperviolenta, hermosa, que a mí me gusta Juárez, compleja, binacional, sumamente vinculada con Arizona y con Texas. Y cerraron las automotrices, o el Bajío.
El Bajío. O Monterrey, Ramos Arizpe, ¿qué estamos haciendo? Estamos así, viendo... Antier decía un amigo, México es un tren a toda velocidad a punto de chocar, pero en cámara lenta. Sí. Dije, qué raro, pero sí tienes razón. O sea, sí, claro. Todo el tiempo ves que viene un choque, sí. Pero como es cámara lenta, medio te preocupas, pero no haces mucho porque ahí viene. Sí, claro. Ahí viene el coco, ¿no? Es un hecho. Sí. Pero, y tienes razón. Y estamos procrastinando, ¿no? Yo creo que temas muy importantes. Porque mucha tarea, y lo decíamos ahorita, Adela, es resolverla. Arregla tu casa. Sí, arregla tu casa. Tan básico. Si tú no arreglas tu casa, no esperes que el vecino venga a arreglar. Y menos este vecino. Este vecino. Qué bueno que eres optimista y que estás optimista. Gracias, David. Amanecimos de buenas. Sí, qué bueno. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, pero yo coincido. Estaremos viendo más de estos despliegues, ¿no? Espectaculares. Por supuesto. Hay que prepararnos, Adela. Sí. Gracias, David. Muchas gracias. Oigan, ahora nos vamos a enlazar con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, con Alessandra Rojo de la Vega, quien tiene un par de cosas que decirle, así me lo expresó, y yo le dije, adelante, es el derecho de réplica, al diputado de Morena, Arturo Ávila, porque ayer habló de ella y la criticó duramente en esta misma mesa. ¿Cómo estás, Alessandra? Buenos días. ¿No está? ¿Está? Hola, ¿Cómo Ale. estás, Adela? ¿Cómo estás, Ale? Muy buenos días. No te oigo. No. A ver, habla, a ver si te escuchamos. Hola, buenos días. A ver si le puedes subir.